Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno, amados Javerim Bejaverot. Pueden sentarse los que estamos aquí presentes, los que están allá del otro lado de la pantalla. Pueden sentarse, tomar su Tanaj, su libreta de apuntes para los que acostumbran a apuntar. Baruch Hashem. Y vamos a entrar a la derashá, a la enseñanza de esta mañana, ¿verdad? De Shabbat. Estamos con la parashá Vaerá. Vaerá es la parashá que corresponde a este Shabbat. Baruch Hashem, agradecemos al Creador que nos permite estar con ustedes esta mañana, bendiciendo su nombre. Shabbat Shalom Miguel Ángel Rodríguez, Félix Escobar, Baruch Hashem, Justina Minaya. Shabbat Shalom, amados, a quienes están ahí convenidos, congregados, exaltando con nosotros al Creador en este precioso día de Shabbat que ya está transcurriendo con la bendición del bendito sea. Baruch Hashem, y qué alegría, qué regocijo poder estar con ustedes, estimados, bendiciendo al Eterno, exaltando al Eterno, nuestro Padre Celestial. Baruch Hashem. Pues bien, estamos con la parashá Vayerá, y la lectura completa de esta parashá Vayerá fue desde Bereshit capítulo 18:1 hasta Bereshit capítulo 22-24. Ahí tuvimos, amados, la lectura correspondiente a esta semana de esta parashá. Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno. Bendecimos al Creador. Bien. En esta parashá, recordando un poquito toda la parashá, el Eterno se revela a Abraham en una visión cuando él estaba sentado a la entrada de su tienda. Abraham nota que 3 viajeros pasan cerca de él y, como era su costumbre, corre a invitarlos a su casa. Los hombres aceptan la invitación y Abraham les prepara un banquete suntuoso. Estos hombres, enviados por el Eterno, le revelan a Abraham que Sara dará a luz a un niño en el término de 1 año. Sara, que ya tenía casi 90 años, escuchó esto y se puso a reír. Elohim se enoja con Sara y le hace saber a Abraham que para él nada es imposible. Los ángeles parten y se dirigen a Sodoma para destruir las 5 ciudades de esa región por su tremenda maldad y corrupción. El Eterno le informa a Abraham de su intención de destruir Sodoma, y en otra muestra de su bondad sin límites, Abraham trata de disuadir al Eterno y le pide que no destruya la ciudad si viven ahí 50 personas justas. El Eterno acepta, pero como parece que no habían muchos hombres justos, Abraham negocia con el Eterno y finalmente le pide que perdone a Sodoma, aun si hubiesen ahí solo 10 personas justas. Los hombres, los ángeles, llegaron a Sodoma. Lot, siguiendo el ejemplo que aprendió de Abraham, los invita a su casa para descansar y comer, pero la noticia de que hay extranjeros en la casa de Lot se extiende por toda la ciudad y la gente reacciona mal.
acostumbrados a abusar de los extranjeros. Esta era una costumbre en Sodoma, ¿sí? No aceptaban extranjeros en la ciudad. Lot, no sé cómo es que haya sido aceptado, pero bien, la costumbre de la ciudad es que no aceptan extranjeros en la ciudad, y extranjero que visite la ciudad, extranjero que tiene que ser denigrado, abusado, exhibido, de tal modo que no tenga el deseo de volver a regresar a esa ciudad. ¿Sí? Bien, entonces, acostumbrados a abusar de los extranjeros, los indignados residentes de Sodoma rodearon la casa de Lot con la intención de violentar, golpear, lastimar e incluso abusar sexualmente de los huéspedes de Lot. ¿Sí? Lot trata de protegerlos, pero la gente de Sodoma intenta derribar la puerta. Los mensajeros celestiales ciegan a todos los que rodean la casa y apresuran a Lot para huir de Sodoma con su esposa y sus hijos. El Eterno hizo caer del cielo fuego y azufre sobre Sodoma, que destruyó toda la región. La mujer de Lot miró hacia atrás y se quedó petrificada como una escultura de sal. Lot y sus hijas se refugian en una cueva y piensan que el mundo entero fue destruido y que ellos son los últimos sobrevivientes. Las hijas embriagan a su padre con vino y lo seducen para repoblar el mundo. Las dos dieron a luz y cada una tuvo un niño que con el tiempo fueron los patriarcas de los amonitas y los moabitas. Abraham se muda a la ciudad filistea de Gerar por la hambruna. Abimelech, el rey de los filisteos, toma a Sara, que fue presentada como hermana de Abraham. Pero el Eterno castigó a Abimelech y a los miembros de su palacio. El Eterno se le aparece a Abimelech en un sueño advirtiéndole que Sara es la esposa de Abraham. Abimelech obedece al Eterno, libera a Sara y colma de regalos a Abraham como indemnización por los daños causados. Tal como lo habían anticipado los ángeles que visitaron a Abraham, Sara concibe y da a luz un hijo a la edad de 90 años. El niño se llama Isaac, el que reirá o el que hará reír de felicidad a sus padres. Abraham circuncidó a Isaac a los 8 días. Isaac crece y Sara se da cuenta que Ismael, el medio hermano de Isaac, ejerce una influencia negativa en su pequeño hijo, queriéndolo incitar a la idolatría. Y Sara le exige a Abraham que expulse de su casa a Ismael junto con su madre Agar. El Eterno le indica a Abraham que debe escuchar a Sara. Agar e Ismael se quedan sin agua en el desierto y estuvieron a punto de morir de sed. Pero un ángel abre los ojos de Agar y le ayuda a ver un pozo de agua. Ismael se cría en el desierto y se convirtió en un hábil cazador. Abimelech, viendo que Abraham es elegido del Eterno, le pide hacer un pacto de no agresión con él. Ninguno de los dos trataría de conquistar al otro por 3 generaciones. Abraham estuvo de acuerdo, pero le indicó a Abimelech que sus hombres le habían robado a Abraham un pozo de agua que sus hombres de Abraham habían cavado. Abraham tomó 7 ovejas y se las dio a Abimelech, que las tomara como testimonio de que él, Abraham, había cavado el pozo. Abraham se establece en la ciudad de Beersheba y proclama el nombre de Elohim a todos los que se encuentran ahí y comienza a hacer discípulos. En la última aliyá o lectura, el Eterno le ordena a Abraham que tome a su hijo único, Isaac, y lo ofrezca como sacrificio en una montaña. Abraham parte hacia la montaña con Isaac y 2 de sus sirvientes. Cuando llega a la montaña, Abraham sube con Isaac, construye allí un altar, ata a Isaac de pies y manos y se dispone a cumplir la inexplicable orden divina. En ese momento oye a un ángel del Eterno que le ordena detenerse. Abraham ve un carnero atrapado en un matorral por sus cuernos, lo toma y lo ofrece como sacrificio a Elohim. Elohim bendice a Abraham y a sus descendientes por su lealtad y obediencia. Abraham escucha que su cuñada Milca había dado a luz
Uno de sus hijos, Betuel, fue el padre de Ribca, la futura esposa de su hijo Isaac. Y bueno, este es un resumen, amados Javerim Bejaverot, Baruch Hashem, de la parashá de esta semana que hemos leído. Pero el tema que nos llevará a compartir con ustedes este día es del capítulo 22, verso 1. No, perdón. Del capítulo 21, verso 1 al capítulo 22, verso 24. Pero esta lectura tiene varios temas: el nacimiento de Isaac, la expulsión de Agar e Ismael, el pacto con Abimelech, la prueba de Abraham, la última prueba, la queda de Isaac y el nacimiento de Ribca, esposa de Isaac. Y bueno, hay varios temas aquí de los cuales hablar, y entonces yo decidí este día compartir con ustedes el nacimiento de Isaac, el cumplimiento de la promesa. Por eso la derashá de esta mañana, se llama el que dice y hace, cumple y hace sonreír. El que dice y hace, cumple y hace sonreír. Ese es el tema que con la ayuda del cielo vamos a compartir con ustedes en esta mañana de Shabbat. Baruch Hashem. Bien, amados. Muchas cosas han pasado en la vida de Abraham y Sara. Cosas buenas y malas. Pero en el último episodio de sus vidas, a partir de Bereshit 20, Génesis 20, aprendemos que de no ser porque el Eterno intervino milagrosa y poderosamente, la promesa de que Abraham y Sara tendrían un hijo no se hubiera cumplido. Gracias al Eterno, que el cumplimiento de sus promesas depende de su fidelidad y compromiso y no de nosotros. ¿Sí? El nacimiento de Isaac nos muestra y nos enseña que el Eterno cumple sus promesas. Él cumple sus promesas. ¿Sí? Dice Bereshit 21:1. Vamos a leerlo. Adonai visitó a Sara tal como había dicho. Adonai actuó con Sara tal como le dijera, y Sara quedó embarazada y dio a luz un hijo de Abraham en su vejez, en el momento determinado que Elohim había anunciado. Tan solamente en estos versos vamos a aprender muchas cosas con la ayuda del cielo. Génesis 21:1 tiene mucha importancia, porque el nacimiento de Isaac es un milagro. Es un milagro del Eterno con la intervención de su Ruach HaKodesh. Y aquí vamos a entender lo que significa, ¿sí? Porque lo que pasó en Miriam, María, como le quiera usted llamar, en hebreo o en español, pero en hebreo correctamente es Miriam, cuando ella concibe del Ruach HaKodesh.
Bereshit 21 empieza diciendo: Adonai visitó a Sara. De no haber sido por la misericordiosa intervención del Eterno, Isaac nunca hubiera nacido. Pero observen cómo la Torá, cómo Moisés lo dice: Adonai visitó a Sara. Esta expresión significa que el Eterno tuvo que intervenir para hacer lo que Abraham y Sara no podían hacer. También significa que el Eterno intervino para bendecir a Abraham y a Sara, ya que sin la ayuda poderosa y la bendición del Eterno, ellos no podrían haber hecho nada para que naciera Isaac. Ahora, presten atención a algo, porque el nacimiento de Isaac apunta al nacimiento del Mesías. De hecho, Isaac es una prefigura del Mesías. Y aquí quiero que usted preste atención a algo, amados, porque a veces leemos sin prestar atención a ciertas cosas que no podemos ver. Noten que dice que Adonai visitó a Sara. No dice que visitó a Abraham. Esto es importante a la luz de las promesas que el Eterno le había dado a Abraham de tener un hijo, ya que ese hijo prometido nacería de Sara y no de otra mujer, no de Agar ni de otra mujer, sino de Sara. Varones, esto nos enseña que los hijos dentro de un matrimonio son hijos de la promesa. Los hijos nacidos dentro de un matrimonio son hijos de promesa. Por eso un padre o una madre que no aprende a valorar a sus hijos no entiende las promesas del Eterno a través de ellos. Ese hijo de promesa nacería de Sara y no de otra mujer, no de un segundo matrimonio. Los hijos, si una persona se casa y tiene hijos y luego se divorcia y tiene otros hijos, aunque sus hijos son bendición, si tiene un segundo matrimonio, los hijos de su primer matrimonio siempre tendrán primer lugar e importancia en los planes divinos. Por eso es importante valorar la familia, valorar el matrimonio, valorar a la pareja, valorar a los hijos. Y el ejemplo de un verdadero hijo de Abraham, y el ejemplo lo tenemos en Abraham Avinu, y un verdadero hijo de Abraham Avinu va a imitar las obras de Abraham Avinu. Pero Sara ya tenía 90 años. ¿Cómo podría embarazarse y dar a luz un hijo? La única respuesta es que era completamente necesaria la poderosa intervención y bendición de el Eterno.
un milagro del Ruach HaKodesh. ¿Sí? Un milagro. Amados, el Eterno constantemente interviene en la vida de su pueblo, en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de nuestras familias. Y es por su visitación, por su intervención, que somos lo que somos, que hacemos lo que hacemos. Y lo hace incluso cuando Abraham y Sara fallaron. Lo hace incluso cuando nosotros fallamos. Esto una vez más nos recuerda que el cumplimiento de las promesas del Eterno no depende de nosotros, sino de la fidelidad y el compromiso del Eterno hacia su palabra dada en pacto a su pueblo. Si en tu vida no hay vida, si en tu matrimonio no hay vida, si en tu familia no hay vida, necesitas una visitación del Eterno. Reconocer tus faltas, reconocer tus fallas y decirle al Eterno: visítanos. Y Adonai visitó a Sara. Y Sara quedó embarazada. Oiga, esto llama la atención porque imagínense, no menciona fue a visitar a Abraham, sino que cuando Adonai visita a Sara, Sara queda embarazada. Cualquiera pudiera decir: Adonai visitó a Sara, fue a ver a Sara, no a Abraham, estuvo con Sara, entonces Sara quedó embarazada del Eterno, la visitó. Desde nuestra perspectiva humana, la sospecha de un hombre casado, si otra persona visita a su esposa y luego resulta que sale embarazada, diría: estás embarazada de aquel que vino. Lo que quiero mostrarles acá, ¿verdad?, es que el embarazo de Sara es un milagro de la intervención directa del Eterno. Sara quedó embarazada, concibió del Ruach HaKodesh por el poder, por la acción, por la operación, por la obra del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, del aliento de santidad. Del mismo modo Miriam. Ahora, si ustedes se dan cuenta aquí, en estos versos, no dice como en otros versos, cuando una mujer queda embarazada de su marido, no dice que y conoció fulano a su mujer y ésta le concibió un hijo. Aquí en estos versos no dice y Abraham conoció a Sara y ésta se embarazó. No hay, sino que directamente dice: Adonai visitó a Sara tal como había dicho, Adonai actuó con Sara tal como él dijera, y Sara quedó embarazada y dio a luz un hijo de Abraham en su vejez, en el momento determinado que Elohim había anunciado. Abraham llamó a su hijo que le diera a Sara con el nombre Isaac. Nótese que no hay una mención de que Abraham haya tenido relaciones con Sara para que ésta quedara embarazada. Entonces el nacimiento de Isaac es un milagro operado por el Eterno.
Voy a dejar ahí tantito eso porque luego voy a tocarlo después para llevarlo al nacimiento del Mesías, pero voy a otra cosa, voy a poner una pausa ahí con esto, ¿sí? Del nacimiento milagroso, y voy a ver, vamos a otra cosa. Otra idea importante del verso 1, y que es el título de la enseñanza de esta mañana: todo lo que el Eterno promete lo cumple, y no deja que sus palabras sean echadas a tierra. Por esto Moisés, después de decir que el Eterno visitó a Sara, dice: como había dicho, e hizo Adonai con Sara como había hablado. Las dos expresiones, como había dicho y como había hablado, es una forma de decir como había prometido. Es decir, mire, lo que el Eterno dice, lo que el Eterno habla, lo que el Eterno promete, su palabra, su dabar, se hace realidad. Como en Bereshit, habló Elohim y dijo: haya luz, y hubo luz. Habló Elohim y dijo. Entonces la palabra del Eterno se hace realidad. Aquí me hacen una pregunta por un tal Moshe, no sé quién sea, es primera vez que lo leo, que si nosotros creemos que Yeshua es Elohim el Padre. No. No sé si usted lo crea, y si es así, respetamos el entendimiento que usted tiene hasta ahora, pero nosotros no creemos tal cosa. Y hay muchas razones por las cuales no, pero mi hermano, me desviaría yo del tema. Yo le invito a ver en nuestro canal de YouTube varias enseñanzas que tenemos ahí, varios temas que tenemos ahí, ¿sí? De por qué no creemos que Yeshua es Adonai. Y nosotros tenemos algo bien claro. Hago una pausa, espero no perderme de lo que estoy compartiendo, pero me gusta ser cortés cuando a veces preguntan. Pero la base fundamental que nosotros tenemos es lo que la misma Torah nos enseña. El primer paso en el camino de la Teshuvah es renunciar a la idolatría. Cuando Adonai sacó a Israel de Egipto, le dijo: toma un cordero y mátalo. Para los egipcios el cordero era una deidad, Dios. El Eterno le dice: mátenlo. Renuncien a la idolatría. Para lo que a los egipcios era una deidad, para Israel no debe de serlo, sino el medio que Adonai utiliza para conciliarse con su pueblo. Quien no entiende eso desde un principio, no entenderá el resto del camino de la Torah. Bien, continúo. Entonces, todo... Ay, no vi, perdón. Ok, me dice mi esposa... El Haber Levi pregunta: ¿y los hijos nos valoran el amor de un padre? Mire, se lo voy a contestar así. ¿Acaso nosotros valoramos al Eterno antes de que Él enviara al Mashiach a dar la vida por nosotros? El amor de un padre no está en si tu hijo te valora o no te valora. El amor de un padre está porque Él es su padre. Y la propia tradición del maestro nos dice: antes de que nosotros le amáramos a Él, Él nos amó primero a nosotros.
personal, por ejemplo, el sonido está muy bajo. A ver, chécalo, Gabriel, por favor. En lo personal, yo no amo a mis hijos por si me valoran o no me valoran, si aman mi trabajo o no aman mi trabajo, si amo lo que hago por ellos o hago o no hago por ellos. Yo los amo y los valoro porque son mis hijos, porque eso aprendí del Padre. Yo no le valoraba a él como mi padre, pero él me valoró a mí como su hijo. Ahora, que un verdadero hijo que teme al Eterno debe valorar lo que sus padres hacen por él. Pero el amor de un padre no depende si tu hijo te valora o no. Lo valoras y lo amas porque es tu hijo. Baruch Hashem. ¿Me permito continuar? Con su permiso. Entonces, las dos expresiones, como había dicho y como había hablado, es una forma de decir como había prometido. Si el Eterno, a pesar de la edad avanzada de Abraham y Sara, y a pesar de sus pecados, cumplió la promesa que les había entregado, nuestro Elohim es un Elohim de promesas. Y mejor aún, es un Elohim que cumple sus promesas. Todas sus promesas se cumplen ya que Él las ha dado. A veces se toma su tiempo. Tomó mucho tiempo, 25 años aproximadamente, para que se cumpliera esta promesa. Pero el Eterno fue fiel en su promesa. El Eterno promete nunca callar, nunca fallar, perdón. Aún si nosotros, dice la tradición de nuestro maestro Yeshua, la enseñanza de Yeshua, aún si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Aún si como hijos somos infieles, Él como padre sigue siendo fiel. Así que papás, ahí tienen un ejemplo de cómo ser un verdadero padre. A veces el tiempo, el Eterno se toma tiempo, pero nunca va a fallar. Cumple sus promesas. Madres, padres o hijos, ¿están solos guardando la fe? Algunos me dicen, Rosh, yo solo en mi casa y mi familia. Espera en el tiempo del Eterno. Y en su debido tiempo, cuando veas, ya abrazaron la fe. Acá está mi hija, mi esposa. Cuando nosotros comenzamos la fe, acá está ella, no comenzamos juntos.
Yo abracé la fe primero, mi esposa muchos años después. Aunque nunca se rebeló contra mí, nunca me dijo, pero sí me decía, yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me enseñaste esta fe y en esta fe crecí y en esta fe sigo. Pero poco a poco, conforme fue escuchando, conforme fue oyendo, ella abrazó sola la fe, sin que yo se la imponga. Más en el cristianismo sí le impuse muchas cosas, siendo su pastor. Pero en la fe hebrea no le impuse. Y Baruch Hashem, aquí estamos sirviendo al Eterno. Así que no desespere, que aquel que cumplió, que aquel que prometió, cumplirá. Como había dicho. La promesa de un hijo no se cumplió porque Abraham obedeció perfectamente, sino porque el Eterno fue fiel en su palabra. Y aprendan algo esta mañana, mis amados. Apúntelo, escríbalo, guárdelo, recálquelo. Algunas de las promesas del Eterno son condicionales y dependen de algo que nosotros tenemos que hacer. Algunas promesas del Eterno son condicionales y dependen de algo que nosotros tenemos que hacer. Pero otras promesas del Eterno son incondicionales y el Eterno las cumple no por lo que hacemos, sino por quién es Él. Entonces, para que una promesa se cumpla en tu vida, tú tienes que entender y comprender si esta promesa está ligada a una condición, a algo que yo tengo que hacer para que la promesa se cumpla, o no es condicional, es incondicional y el Eterno lo cumplirá por quien es Él, pero lo hará en el tiempo de Él. Bendito sea el Eterno. Pero ¿sana de qué? Ahí me hace una pregunta el Javier Roche, disculpe, cuando Abraham hace tefilá por sanidad con Abimelech, ¿también Sara queda sana o es sana cuando el Malach le hace la promesa? Pero ¿sana de qué? No entiendo ahí. ¿De la esterilidad se refiere usted? Es sana en el momento en que el ángel dice que ella tendrá un hijo. Ya en ese momento su matriz fue abierta. ¿Ok? Si a eso se refiere. Y bien, entonces, Baruch Hashem. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Y aquí hay algo importante. En el tiempo que Adonai le había dicho. Para que se cumplan las promesas, hay un tiempo determinado por el Eterno, tanto las condicionales como las incondicionales. Todo tiene un tiempo debajo del cielo. Y en su debido tiempo y en su debido momento se cumplirán. ¿Sí? Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Pero bueno, antes de pasar a lo siguiente, les decía yo que tan solamente de estos versos vamos a aprender
mucho, hay un tesoro de cosas ahí muy hermosas. Nuestro Elohim es un Elohim de promesas. Todas sus promesas se cumplen. Esto nos recuerda que podemos confiar en la palabra del Eterno. No hay nadie que cumpla sus promesas como el Eterno lo hace. Todo lo que dice lo cumple. Ahora, Abraham y Sara no siempre recordaron que el Eterno es fiel a sus promesas y por eso diseñaban planes humanos y carnales para asegurar que la promesa del Eterno se cumpliera. Pero sus planes, en lugar de asegurar el cumplimiento de las promesas del Eterno, las ponían en riesgo. Y esto puede sucedernos a nosotros. A veces podemos olvidar las promesas del Eterno y que el Eterno es fiel y querer ayudar al Eterno a cumplirnos su promesa. Y lo único que terminaremos haciendo es causándonos mayores problemas. Tenemos que aprender a esperar. Somos a veces impacientes y esa impaciencia nos lleva a ser infieles al Eterno y a usar nuestra sabiduría humana y carnal para asegurar que el Eterno cumpla sus promesas. El siguiente verso, el verso 2, nuevamente confirma y agrega un nuevo elemento del compromiso del Eterno para cumplir sus promesas. Y la misma idea la encontramos en el verso 5. Nos dice que Sara quedó embarazada y dio a Abraham un hijo en su vejez y que también Abraham de 100 años tuvo un hijo. Es decir, a pesar de la edad avanzada de ellos, el Elohim Todopoderoso, para quien no hay cosa difícil, hizo que ese viejito y esa viejita tuvieran un hijo. Estas palabras nos recuerdan la incredulidad de Sara cuando se enteró de que ella iba a tener un hijo. Génesis 18, 11 al 15 nos recuerda varias cosas. Que Abraham y Sara ya eran viejos. Que a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Ya no menstruaba, ovulaba. Miriam, la madre de Yeshua, estaba en una situación similar. Miriam era una alma, que debe traducirse como una muchacha que no solamente es virgen, sino que nada más, no meramente es virgen, sino que no ovula, no menstrua todavía. Ella misma estaba consciente, Sara, de que ya no se podía embarazar y por esa razón Sara se rió. Se rió porque no creyó que pudiera pasar eso. Pero el Eterno le dijo a Abraham que para él no hay nada difícil. Es decir, que todo es posible para él. Humanamente hablando, la edad se constituyó en un obstáculo para hacer muchas cosas que nos gustaría hacer. Pero para el Eterno, ¿la edad es un obstáculo? No, mis ajubín. No hay nada que imposibilite al Eterno para cumplir sus promesas. Para el Eterno nunca es tarde para hacer su voluntad en nuestras vidas. Ya seamos jóvenes
o viejos. Eso no es un impedimento para el Eterno. Así pues, debemos confiar en el poder de Adonai y no en nuestro poder. Finalmente, noten que el verso 3 al final dice así: en el tiempo que Elohim le había dicho. Y como yo les decía, el Eterno, para cumplir sus promesas, tiene todo perfectamente planeado y tiene un tiempo específico en que lo hará. Si Él lo ha prometido, lo hará sin importar nuestra salud, nuestra capacidad, nuestra edad o cualquier cosa. Para el Eterno no hay demasiado temprano o demasiado tarde para cumplir sus promesas. Su tiempo es perfecto, nunca se adelanta y nunca se retrasa. Pero nuestra tentación es ponerle al Eterno un calendario y marcarle la fecha y decirle: a este tiempo lo tienes que hacer. Padre, si no lo haces en este tiempo. Confiamos más en nuestro propio tiempo y en nuestra propia manera. Pero Él cumple sus promesas en su sabiduría eterna, en el tiempo que Él ha determinado. Y así cumplió su promesa, su palabra, con el Mesías que había prometido. Y su palabra se hizo carne. Lo que esto significa sencillamente es que lo que Él había prometido, que lo que Él había dicho, se hizo realidad. Su palabra: Sara tendrá un hijo, se hizo carne, nació Isaac. Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno. Vaerá sería de especial interés para los que leen los escritos de los emisarios, los primeros discípulos, o lo que mal llaman Nuevo Testamento. Porque la estructura de esta porción de algún modo es similar a la estructura de la Besorá, de la Buena Nueva, en particular del testimonio de Gilel, de Lucas. Esta porción empieza con la anunciación divina del nacimiento milagroso del hijo de la promesa y termina con la akedá de Isaac, con el sacrificio de Isaac. Nacimiento y sacrificio. El sacrificio de este hijo, llamado en las escrituras el hijo único. Título que apunta al Mesías. Vaerá desde Génesis 18, como pudimos ver, comienza con una escena muy interesante donde el Eterno llega a Abraham representado por 3 mensajeros celestiales, uno de ellos portando la autoridad del Eterno. Y uno de los principales objetivos de la visita era la anunciación, el anuncio del nacimiento milagroso de Isaac. Y vemos un anuncio muy similar al principio del testimonio de Gilel, de Lucas,
donde Gabriel, el Malach, se le aparece a Miriam y le comunica sobre el nacimiento milagroso de su hijo. Adonai visitó a Miriam, así como visitó a Sara. Y el testimonio de Hillel de Lucas finaliza con la quedad de Yeshua. Y miremos lo interesante aquí. ¿Y por qué el nacimiento de Isaac apunta al Mesías? En Génesis Bereshit 18, el Eterno llega a Abraham por medio de Malachim, de sus ángeles, uno de ellos viniendo en su nombre, principio de agencia divina, para anunciarle el nacimiento milagroso de Isaac. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. En su testimonio, Hillel, Lucas, nos dice que el ángel Gabriel fue enviado por el Eterno a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y el nombre de la muchacha era Miriam. Algunos dicen el nombre de la virgen. Esa palabra virgen es una manipulación ya de parte de la iglesia para introducir varias doctrinas. La concepción virginal, la inmaculada concepción y la perpetua virginidad de María. El nombre de la muchacha era Miriam, para anunciarle el nacimiento milagroso de Yeshua. Y aquí y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Un análisis más profundo de ambas escenas nos revela varias similitudes entre ellas. Primero, el hecho de que a Isaac y a Yeshua se les asigne un nombre antes de nacer es definitivamente digno de mencionar. En el capítulo anterior, en Bereshit 17, se le dijo a Abraham que Sara iba a tener un hijo y que su nombre sería Isaac. Ni siquiera estaba embarazada. Ni siquiera había concebido. Pero ya Abraham sabía que su hijo se llamaría Isaac. Y lo mismo sucede con Yeshua. El ángel no solo revela su nombre a Miriam, según el testimonio de Lucas, sino que también el testimonio de Mateo, el ángel se lo reveló a Yosef. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Ahora, aquí viene algo interesante. Es muy interesante observar a ambas mujeres. A ambas, tanto Sara como a Miriam, el milagro les pareció increíble e imposible. Por supuesto, sobrepasó todo conocimiento e imaginación humana. Por eso su primera reacción fue de incredulidad y duda. En Bereshit 18, cuando el Eterno le anunció el nacimiento de Isaac, Sara empezó a reírse con aquella famosa risa para sus adentros. Sara se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido,
¿tendré deleite? Siendo también ya mi amo viejo. Después que he envejecido, ¿acaso voy a poder tener relaciones con mi marido? Cuando él también ya es un viejo. Cuando el ángel anunció el nacimiento de Yeshua, entonces Miriam dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Lucas 1:34. Mire la relación entre 18:12 de Génesis y 1:34 de Lucas. Miriam conoció varón, su marido, porque el hijo que ella tuvo, así como Abraham es padre de Isaac, sin mencionarse que la haya conocido, Miriam tiene un hijo de su marido, porque es su marido el que trae el linaje de David. Y del mismo modo que Sara era estéril, aunque Miriam no lo era, estaba todavía en un estado en el que no podía concebir. Aún así ambas actuaron con fe y obediencia. Y la historia de la humanidad fue cambiada a causa de su fe y obediencia. Hay mucha relación entre la Parashá Vairá y la Besorá, la buena nueva, o lo que muchos llaman evangelio. Entonces estamos viendo aquí varias cosas, amados. Javier Moshe nos pregunta: ¿en dónde se encuentra ubicada su comunidad? Nosotros estamos en México, mi estimado Javier. Exactamente en la ciudad de Mérida, Yucatán. Aunque yo no soy originario de Yucatán, yo soy de Campeche, México. Vivimos actualmente en Mérida, Yucatán. No sé de qué parte sea usted, pero tenemos una comunidad en Cuernavaca, y tenemos otra comunidad en Lerma, Estado de México, y tenemos algunas comunidades hermanas que siguen la misma línea que nosotros estamos siguiendo. Aquí me hacen una pregunta: ¿cuál sería su nombre, Yeshua o Emanuel? Estimada Hilda Pérez, le invito a ver el video en nuestra página de YouTube. ¿Cuál sería su nombre, Yeshua o Emanuel? Ahí, así también se llama. Y ahí usted va a encontrar la respuesta. Yeshua es su nombre. Emanuel es su investidura. Y en esa enseñanza le va a quedar claro. Entonces yo le invito a buscar en la página de YouTube y ahí va a tener todo el tema para aclararlo. Baruch Hashem. Entonces, Abraham llamó a su hijo que le diera a Sara con el nombre de Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como le había ordenado Elohim. Vive en Nueva York, es de Tampico, Tamaulipas, Baruch Hashem.
Por ahí tenemos, no sé si está usted, Haber Moshe, en alguno de nuestros grupos de WhatsApp. Si no está por allá, mi hijo Suriel subió el número de teléfono al cual usted nos puede contactar, más 52 981 187 2467, para que le agreguemos, le ingresemos a algunos de nuestros grupos de WhatsApp. No sé si está usted en alguno, si no, póngase en contacto con nosotros y le podremos agregar a algunos de nuestros grupos, estimado Haber. Baruch Hashem. Bien. Ok. ¿Cuánto tiempo ya llevo? Ya creo, ¿verdad? Ya debo terminar. Ya ni sé cuánto tiempo llevo. Bendito sea el Eterno, amados. Pues estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos disfrutando esta enseñanza. Yo espero, ¿verdad?, que ustedes estén disfrutando. Y bien. Podemos nosotros ahora ver la obediencia de Abraham al circuncidar a Isaac, tal como el Eterno le había ordenado. ¿Sí? ¿Ya? Ok, gracias. Mis amados, Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Dijo Sara: Elohim me ha hecho feliz. El que lo escuche se regocijará por mí. Y dijo: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? El niño creció y fue destetado. Abraham hizo una gran fiesta el día que fue destetado Isaac. Las fiestas familiares no transgreden la Torá. Regocijarse por eventos familiares no son una transgresión a la Torá. Según la tradición judía, Isaac fue destetado a los 24 meses de vida. Según otras opiniones, la frase bien podría interpretarse: Abraham hizo una gran fiesta el día que Isaac cumplió 13 años, de modo que la fiesta fue en honor a su bar mitzvah. Pero cualquiera que sea la realidad, lo que sí nos muestra la Torá es el regocijo y el deleite que uno debe de tener en las promesas del Eterno. Él es fiel, Él va a cumplir. Hay promesas condicionales, hay promesas incondicionales, pero todas se cumplirán en el tiempo del Eterno. También la Torá nos enseña cuánto valor son los hijos. Por eso está escrito en el salmista: herencia de Adonai son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. No importa nuestra condición, nuestra situación, aquel que dijo lo hará y lo cumplirá y nos hará sonreír. Deleítate en eventos familiares. Abraham Avinu es un ejemplo de ello. Disfruta de la familia. Muchos terminan sus días solos. Y a veces dicen: no, pues es porque ellos. Recuerda que todo lo que pasa en nuestras vidas es una consecuencia de nuestras propias acciones. Que sea el Eterno dándonos sabiduría, entendimiento, dirección y comprensión
para que sus palabras, su palabra sea semilla que cae en buena tierra, la buena tierra de nuestro corazón, y produzca fruto al 100 y 1000 por uno. Shabbat Shalom a todos ustedes, amados Javerim Bejaverot. Que la paz y la bendición del Eterno sean con cada uno. Baruch Hashem. Que sea el Eterno bendiciendo. Dice, comenta ahí el Javer Juan Carlos Jula, la gran ramera con la virginidad de Miriam, bueno, de María, porque Miriam, no, aunque históricamente podemos estar detrás del mismo personaje, teológicamente no. Miriam y María son dos cosas muy diferentes. Ha establecido una doctrina de adoración a dioses paganos, la adoración a María ha pasado a través de los tiempos, lo único que ha cambiado es de nombre. Definitivamente así es. Y no solamente la adoración a María, también la adoración al Hijo de María, que también es el hijo de diosas paganas, que recibió adoración, etcétera. Es algo que ha venido y que lamentablemente muchos grupos de raíces hebreas y mesiánicos todavía siguen arrastrando. Y el primer paso, como dije hace rato, en el camino de la Teshuvá es renunciar a la idolatría. Shabbat Shalom, si el Eterno permite. Nos vemos en aproximadamente 2 horas, amados Javerim Bejaverot, para el servicio de Minjá y la lectura de la Haftará y el comentario que corresponde a la lectura de la Haftará de este Shabbat. Un fuerte abrazo a distancia a todos ustedes. Buen provecho a todos. Que el Eterno me los bendiga, amados Javerim Bejaverot.